Buenos días, como dice mi compañero Javier Blanca, soy Javier Terrado, economista de Adicae y miembro del grupo de ahorro e inversión de la asociación. Simplemente quiero dejar bien claro que no tengo ninguna pretensión de ser ningún gurú financiero que diga a la gente en qué debe y en qué no debe invertir. Y lo que sí que soy es un aficionado a la bolsa y a los productos de ahorro e inversión. Quiero agradecer la gran acogida que ha tenido el curso, puesto que está presente en más de 20 ciudades españolas y estamos casi 300 personas inscritas. También quiero dejar claro que el que haya venido aquí a aprender cómo ganar dinero, a hacerse rico, pues no ha venido al lugar adecuado. Lo que queremos es aprender a pensar por nosotros mismos, que nadie nos diga dónde debamos invertir y lo decidamos nosotros con criterio y responsabilidad. Así pues, el contenido del curso es meramente didáctico. ¿De acuerdo? Como decía, el curso, que no se asuste nadie porque va destinado a todos los públicos, desde las personas que no han operado nunca en bolsa, que simplemente quieren conocer cómo funciona, hasta aquellas personas que tienen cierta experiencia. Yo, para empezar, quería lanzar una pregunta. ¿Pensamos que operar en bolsa está mal visto? ¿Por qué? No es lícito. Muchas veces en España tenemos digamos, la idea de que invertir en bolsa es demasiado arriesgado. Es cierto que tiene un riesgo, pero no por ello tenemos que echarnos para atrás si realmente pensamos con criterio, analizamos el rendimiento de las acciones, cómo están y lo que nos pueden dar. Es innegable que estamos operando en renta variable. No vamos a tener tanta seguridad como en productos de renta fija, puesto que no vamos a conocer la rentabilidad final del producto. Podría ser incluso negativa. Podríamos perder dinero o bien tenerlo retenido durante bastante tiempo esperando a que la acción vuelva a remontar. Yo lo que aconsejo es, sobre todo para los principiantes en bolsa, que empiecen a operar con cantidades pequeñas, con el excedente de sus ahorros que no están dedicados a productos de renta fija. Todos sabemos de bolsa. En este país se sabe de medicina, de fútbol y de bolsa también. Todos sabemos que hay que comprar cuando la acción está baja y hay que vender cuando la acción está alta. Eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo porque muchas de las personas que operan en bolsa han cometido el error de principiante de comprar cuando el precio de la acción estaba bastante alto. Nosotros, mediante los contenidos que hemos preparado, os vamos a enseñar a realizar un análisis bastante completo de la situación de la acción y os vamos a ayudar también a que toméis la elección más adecuada. Como os decía, la cantidad a invertir en bolsa pues dependerá del perfil de inversor, de ahorrador, a mí no me gusta decir inversor, que tenga cada persona. Podremos ser principiantes, que ya he dicho que colocaremos una cantidad más pequeña, y a nivel que seamos más aversos o no al riesgo, pues variaremos la cantidad a invertir en bolsa. Tenemos que tener una idea clara. No tenemos que tener miedo a gastar nuestro tiempo a analizar los valores en los que queremos invertir, porque es un tiempo para realizar una buena inversión, tenemos que hacerlo, porque vamos a rentabilizar el tiempo que dediquemos al análisis. La bolsa está ahí, no tenemos que tener prisa por decidirnos, ¿de acuerdo? Está ahí todos los días, podemos acudir. Y lo que aconsejo también, hay personas que sí que han invertido en bolsa, que lo hacen un poco sin analizar las acciones, un poco a lo loco, por decirlo de una manera coloquial. Por ejemplo, hay gente que llega de vacaciones y dice, bueno, voy a comprar unas telefónicas. Pues sinceramente pienso que no tiene sentido. Para realizar la inversión tenemos que estar seguros de lo que nos puede dar la acción en la que vamos a invertir y de si es buen momento de comprarla o no. Tenemos que tomar nuestras propias decisiones. No tenemos que hacer caso al amigo que nos dice, oye, invierte en tal sociedad,
que va a pegar un pelotazo. No. El objetivo primordial del curso es empezar a analizar las acciones por nosotros mismos y decidir nuestra inversión, que nadie nos la imponga. A mí hay una expresión que se utiliza coloquialmente y no me gusta nada, que es jugar en bolsa. Yo no juego en bolsa, yo juego al baloncesto, juego a la lotería, juego a juegos de azar. Para mí la bolsa no es un juego, porque ahí va nuestro dinero. Y yo el dinero, no sé vosotros, me imagino que no, no quiero perderlo. Yo quiero rentabilizarlo. Y para eso es importante aprender a hacer los análisis de las acciones que os vamos a enseñar a hacer. Últimamente están proliferando varios gurús financieros, habréis oído hablar del trading, que simplemente es un análisis de los gráficos de las compañías que se basa en que el comportamiento de la acción es cíclico y que viendo el rendimiento pasado podemos averiguar el rendimiento futuro. Si hay alguien que crea en eso, pues lo respeto, pero desde luego yo no. Yo prefiero basarme en la información contable de la empresa y en las últimas noticias económicas que, lógicamente, hacen referencia a su evolución última. Podemos también invertir en bolsa mediante otros productos, no invertir directamente, pero sí en productos que están referenciados, como pueden ser los depósitos estructurados de los que todos hemos oído hablar. Hay depósitos estructurados que tienen una parte fija y una variable que suele ser un mayor porcentaje del nominal, que va referenciado o bien a un índice bursátil o bien a una serie de valores. Yo he visto índices que van referenciados a acciones de Santander, BBVA y Telefónica. Si las tres acciones suben dentro de un periodo de tiempo, te llevas el 4% de rentabilidad. Si no, te llevas el 0. Son productos arriesgados. Yo, si me quieren hacer caso, yo aconsejo huir de esos productos y realizando los análisis que vamos a hacer, decidir y crear nuestra propia cartera de inversión. Lo que he dicho anteriormente, que nadie nos imponga las acciones. ¿Vale? Entonces ahora, si lo creéis oportuno, vamos a hacer una pequeña introducción a las acciones bursátiles porque habrá varios asistentes que, como he dicho, operen tradicionalmente en bolsa, pero habrá otros muchos que directamente no sepan qué es la bolsa y no pasa absolutamente nada. Aquí estamos para aprender y sobre todo quiero recalcar que ante la mínima duda podéis preguntar aquí a los miembros de Ahorro Inversión que participamos en esta videoconferencia lo que creáis oportuno. No pasa nada y no hace falta avergonzarse porque no sepamos una cosa. Estamos aquí para aprender. En primer lugar, vamos a empezar por una definición de la acción. Imaginemos que el capital social, el capital que tiene la empresa, se divide en títulos. Esos títulos son partes alícuotas que tienen igual valor, que son objeto de negociación en la bolsa. Estos títulos tienen un derecho económico, que son los dividendos. Periódicamente la empresa tiene unos resultados y parte de esos resultados lo distribuye entre sus accionistas, ¿vale? Ya puede ser ordinario o extraordinario. El poder político se centra en la asistencia a juntas de accionistas, donde podemos asistir, incluso podríamos juntarnos con un determinado porcentaje, que sería el 5% de otros accionistas, e incluir puntos del día en la junta de accionistas para que los debaten. Vamos a ver cómo operaríamos en bolsa. En primer lugar, el mercado de bolsa es un mercado secundario, es decir, se negocian acciones que ya han salido, que han sido emitidas anteriormente, no son de nueva emisión. ¿De acuerdo? Este mercado concurre, se dan encuentro las sociedades
que buscan reforzar su capital y los ahorradores que quieren invertir en esas acciones para obtener una rentabilidad. Tenemos que tener en cuenta que el horario de la bolsa va desde las 9 de la mañana hasta las 5:30. Es el mercado de apertura en el que puede participar todo el que lo desee. ¿Cómo comprar y vender? Para comprar y vender acciones tendremos que abrir una cuenta de valores. Esto lo tendremos que hacer en cualquier entidad financiera o ahora se han puesto de moda las agencias de brokers que podemos contratar también este producto con ellos. ¿De acuerdo? El depósito, las entidades cobran una comisión por depósito, por custodia de estos valores. Es muy discutible. Antes las acciones sí que se representaban en títulos. Entonces, se llevaban a la entidad y la entidad los custodiaba y cobraba por ello una comisión. Ahora esos títulos se representan mediante anotaciones en cuenta. Digo que es discutible porque las entidades financieras no tienen esas anotaciones en su poder, ¿vale? Las tiene la empresa. ¿Cómo comprar y vender? Simplemente, una vez que tenemos abierta la cuenta de valores en nuestro broker o en nuestra entidad financiera, tendríamos que dar la orden de compra o de venta y ellos la ejecutarían. ¿Cómo pueden ser las órdenes de compra y de venta? Pues pueden ser limitadas. En ellas el inversor establece un precio máximo por el que está dispuesto a comprar una determinada acción. Después de ese baremo no se ejecutará. Por ejemplo, yo digo, quiero comprar una acción de Telefónica siempre y cuando el precio de esa acción no exceda de 12 euros. Pues siempre que esté en el límite que he marcado, se ejecutará mi opción. Una vez que pase a 12,01, mi orden, perdón, caducará y no será tenida en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también, todos hemos visto películas, el famoso corro en la bolsa de negociación. Yo compro, yo vendo, eso ya no existe. ¿Por qué? Porque actualmente todo va informatizado mediante el sistema SIBE, que es el Sistema de Interconexión Bursátil Español. Es una plataforma en la que se negocian acciones y otros productos de renta variable y permite conectar en tiempo real con las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Si queréis lo de las órdenes, os he dicho ya la limitada, que yo creo que es la más interesante. Vamos a pasar al siguiente epígrafe, que son los canales de transmisión. ¿Cómo podemos comprar y vender una acción? ¿Cómo podemos dar la orden? Bien, presencialmente, acudiendo a la oficina de nuestra entidad bancaria o de nuestro broker y comunicándosela a viva voz al intermediario. O últimamente se ha puesto mucho de moda la banca electrónica. Las entidades tienen estos servicios que mediante dispositivos móviles y ordenadores permiten transmitir las órdenes que quedan registradas y posteriormente el intermediario financiero es quien la ejecuta. Como hemos dicho, operar en bolsa tiene ciertos riesgos. Estamos en renta variable, no estamos en renta fija, no conocemos la rentabilidad que vamos a obtener. Debemos de ser conscientes de que cualquier aspecto demográfico, social, cualquier conflicto bélico puede afectar a la cotización de la acción que nosotros hemos comprado. Por ejemplo, esta semana, con la crisis del gobierno italiano, yo me he metido a ver cómo iba la evolución de la bolsa y en valores italianos con capital italiano o bien que tienen intereses en Italia, se ha notado una bajada que sobre todo ha sido bastante notable. Entonces, tenemos que ser conscientes de que cualquier factor de ese tipo a nivel mundial nos va a afectar. La rentabilidad. Bueno, pues hay dos maneras de obtener rentabilidad operando en bolsa.
Primero, mediante los dividendos, que se repartirán a lo largo del año con cargo a cuenta, o bien mediante la plusvalía, en el mejor de los casos, que podamos obtener de la venta de las acciones, es decir, de la diferencia entre el precio al que hemos comprado la acción y el precio al que la hemos vendido. Después tenemos un gráfico del IBEX 35 donde se puede ver su evolución desde el año 96 hasta el año 2013. Podéis ver cómo ha habido un cambio bastante importante desde el año 2007, año en el que comienza la crisis, y en el 2012 también hay una bajada importante. ¿A qué se debe esa bajada? A la caída de Bankia, ¿vale? Sobre todo hay muchas empresas del IBEX 35 que tenían participaciones en Bankia. También podemos encontrar bastantes bancos en ese índice que notaron las dificultades por las que atravesó Bankia, ¿vale? La fraudulenta salida a bolsa y toda la historia que también nos conocemos desgraciadamente después. Las modalidades, ¿cómo pueden ser las acciones? Pues pueden ser ordinarias, son acciones contante y sonante, las más típicas. Dan derecho a percibir el dividendo, derecho económico, y dan derecho político de poder asistir a las juntas de accionistas ordinarias o extraordinarias también. Ahora vamos a ver las acciones que no dan poder político. Las primeras de ellas son las mal llamadas participaciones preferentes. Son acciones. Siempre que oigamos preferentes de participaciones no tienen nada. ¿Vale? ¿Qué pasa con estas acciones? Que no otorgan poder político. No se puede asistir a la junta de accionistas. Son acciones de voto limitado y a cambio de estas mermas en el poder político, las compañías intentan compensarlo aumentando el dividendo. ¿Vale? El principal problema de este producto, pues, es que se ha comercializado entre los pequeños ahorradores, con toda la problemática que hemos visto después, y se han colocado como si se tratara de plazos fijos, sin tener en cuenta el perfil ni realizar los test de conveniencia. ¿De acuerdo? Han sido un producto muy conveniente para la banca porque al ser acciones, las personas a las que se las han colocado han estado reforzando el capital social de la empresa. Las acciones saving son muy parecidas a las participaciones, a las acciones preferentes. Ya digamos, la costumbre de que todo el mundo llama participaciones preferentes, pues me ha jugado una mala pasada a mí también. Tampoco tienen poder político las acciones saving. Sus titulares no podrán asistir a las juntas de accionistas, ni ordinarias ni extraordinarias. Al operar en acciones, si la empresa entra en concurso de acreedores, tenemos que saber que los accionistas estarían en el último lugar a la hora de cobrar, de que se hiciera el concurso de acreedores y la posterior liquidación. Estaríamos los últimos en el orden de prelación. Suena muy mal, pero no tendría que haber ningún problema si realizamos el análisis convenientemente y vemos que esa sociedad es solvente, no está endeudada, responde con sus accionistas, pues ya digo que no tendría que haber ninguna problemática. Las acciones convertibles son acciones que pueden convertirse en bonos, aunque lo más habitual es que la conversión se realice a la inversa. Son más comunes los bonos convertibles. Cuando llega su vencimiento se convierten en acciones de una determinada empresa. Es decir, gente a la que se le están colocando bonos que se les dice, tú ahora mismo tienes un bono, pero dentro de 2, de 3, de 5, de 10 años vas a pasar a ser accionista de nuestra sociedad.
Mientras invertimos en sociedades, pues pueden ocurrir varios aspectos, varios acontecimientos que nos afecten, como puede ser una ampliación de capital. ¿Qué pasa con las ampliaciones de capital? Lo sabemos todos, la sociedad emite nuevas acciones que podrán ser con prima, es decir, estas acciones tienen un nominal mayor. Si una acción de una empresa normalmente tiene un nominal de 10 euros, pues las nuevas acciones con prima pueden tener un nominal de 12 y 10 de nuestros euros en los que estamos invirtiendo en esa acción irían a parar al capital social y los dos restantes irían a reservas de la sociedad. Y las acciones sin prima, pues no tienen mayor misterio, son acciones con el mismo mayor nominal que no tienen prima de emisión y no tienen ningún sobrecoste que vaya a reservas. A continuación tenemos un árbol que nos explica las diferentes clases de ampliación de capital que puede tener una empresa. Pueden ser aportaciones dinerarias, dinero contante y sonante, los accionistas responden y aumentan el capital social de la empresa. Aportación no dineraria, por ejemplo, imaginaros que yo tengo una empresa que se dedica a la explotación y recolección de cereales y pongo una cosechadora. Eso es una aportación no dineraria. Podemos compensar deudas. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos, digamos, deudas con nuestros acreedores, pues a cambio de saldarlas, se pueden convertir en acciones de nuestra sociedad. Convertimos a nuestros acreedores en accionistas de nuestra sociedad. Conversión de obligaciones, lo hemos dicho antes, los bonos convertibles, etcétera. Y fusiones, escisiones, pues se ha visto en el sector bancario como los capitales sociales que había antes de la reestructuración, pues no tienen nada que ver con los de ahora. Varias cajas se han fusionado y han formado un banco totalmente diferente al que había entonces. Tipos de reducciones. Se pueden devolver aportaciones de los socios, lo que hemos dicho. Por ejemplo, en el supuesto de la cosechadora que he dicho, a mí, para reducir capital, pues me pueden devolver la cosechadora, me pueden devolver aportaciones que he realizado. Condonación de dividendos pasivos. Esto quiere decir que ha habido socios que se han hecho accionistas de la sociedad, que no han desembolsado el nominal al 100%, y que para realizar la reducción se les está perdonando la deuda que tenían. Saneamiento de pérdidas y constitución de reservas. La constitución de reservas quiere decir que parte del capital social, la parte que vamos a reducir, pues la vamos a destinar a reservas, pero se va a quedar de igual manera en el patrimonio neto de la empresa. Los comercializadores. Tenemos que diferenciar entre asesor comercial y gestor comercial. El asesor comercial nos tiene que informar siempre de lo que nos va a cobrar, nos tiene que decir sus tarifas. El gestor comercial puede ser el señor que está en mesa en un banco al que tenemos que ir para contratar acciones, abrir una cuenta de valores, etc. El agente no está trabajando para una entidad y el asesor puede trabajar para varias. Lleva una serie de productos y él los comercializa. Yo creo que las explicaciones de los asesores y gestores están muy bien en los apuntes, creo yo, y las vamos a pasar por alto. Sí que es primordial que al operar con estos agentes nos percatemos, nos aseguremos de que están registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No tienen que ser un chiringuito financiero como ha pasado en muchos casos. Ha habido agencias de valores piratas. Aquí en Zaragoza, con el caso de ABA, lo sabemos muy bien. ¿Qué entidades nos pueden ofrecer asesoramiento? En primer lugar, las gestoras nos pueden asesorar sobre inversiones y las entidades de crédito, lo que os he dicho del típico señor que atiende en mesa.
Vamos a pasar a un punto muy importante, que son las comisiones. ¿Por qué digo que es importante? Porque desde el principio ya suponen una merma importante de la rentabilidad que vamos a obtener. En ocasiones cuesta bastante trabajo remontar esas comisiones y por ello tenemos que operar, tenemos que buscar, una vez más, tenemos que perder tiempo no, porque lo vamos a aprovechar en buscar al operador, al intermediario más económico. Estos operadores tendrán que informar al consumidor sobre los riesgos que tiene operar con acciones y comprobar si entiende las características del producto y si se adapta a su experiencia. Tendrán que recoger toda la información necesaria, deberá entregar al consumidor todo lo que nos dice la normativa MiFID. Una vez que abrimos nuestra cuenta de valores, hemos dicho que nos van a cobrar una comisión principal por guardar y custodiar los valores. La entidad solo podrá utilizarlos en beneficio de su cliente. Las operaciones anunciadas por la entidad emisora que requieran la conformidad del ahorrador tendrán que ser comunicados por la entidad. En estos casos deberemos de permanecer alerta y escoger la opción más sensata. Ya os he dicho que hay que emplear tiempo en buscar al mejor intermediario y que sea el más económico, puesto que muchas veces nuestra rentabilidad final va a depender de ello. Yo en la guía de acciones os he puesto unas tablas con las comisiones reales que emplea una entidad financiera. Podemos ver que nos cobran por custodia y administración de valores, por traspaso de valores. ¿Qué quiere decir traspaso de valores? Es la comisión que nos cobran por llevar nuestras acciones que tenemos depositadas en una entidad a otra entidad. Por el cobro de dividendos, por registrarlo, también nos van a cobrar una comisión. Incluso cuando se produce una ampliación o una reducción de capital. Por vender y comprar títulos, lo mismo. Lo que sí que es cierto que al vender y comprar títulos, las entidades financieras están primando la operativa por banca electrónica. Si vendemos y compramos utilizando nuestro móvil o nuestro ordenador, dando la orden a través de ellos, vamos a pagar menos que si vamos a la oficina y la transmitimos. Comisión por corretaje. Es la comisión que se lleva el corredor de bolsa por realizar la intermediación. Podemos ver que operar en bolsa no es barato. Nos van a cobrar comisión por casi todo. Pero es cierto que podemos encontrar oportunidades que nos permitan mitigarlo con una rentabilidad mayor. Os dejo aquí las tablas para que os las veáis y sobre todo la intención de poner las tablas es que sepáis por qué nos van a cobrar comisión, por qué operaciones y que os hagáis también una idea de lo que cobran las entidades para que podáis comparar si finalmente decidís invertir en bolsa. Los cánones, pues vamos a seguir hablando de pagar. ¿A quién tenemos que pagar? A la bolsa, por las intermediaciones de sus corredores. Cánones de liquidación de Iberclear, en concepto de la compensación y liquidación de los valores, en función del efectivo de la operación. Suele oscilar entre 0,04 y 1, es decir, le vamos a tener que pagar al intermediario, le vamos a tener que pagar a la bolsa y le vamos a tener que pagar a Iberclear. Las recomendaciones que hacemos desde ADICAE, pues simplemente lo primordial. Este curso trata sobre aprender a operar en bolsa con criterio y responsabilidad. Lo dicho, tenemos que ser conocedores de todos los riesgos que vamos a adquirir al operar en renta variable.
Tenemos que saber que la inversión final podemos ganar, sí, pero también podemos perder. Nuestra aportación inicial no está garantizada y si no estamos dispuestos a hacernos a esa idea, es mejor operar con productos de renta fija garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos y no complicarnos la vida. Actualmente la bolsa es un mercado difícil. Es propicio para inversores profesionales y ya digo, hace falta mucha responsabilidad, mucho estudio y lógica, visión para sacar cierta rentabilidad. No es el mejor momento para invertir en bolsa, eso desde luego. Pese a que en muchas publicaciones, yo me acuerdo hace unos meses que leyendo un periódico de información económica, pues decían, el IBEX 35 a final de año va a alcanzar los 13.000 puntos. Pues entonces estaba a 8.400. Mucha gente decidió invertir en bolsa, se creyó esa noticia. Vamos a ver, estamos a 5 de octubre y el IBEX 35 va por los 9.100, hasta 13.000, aunque da trecho. ¿Con esto qué quiero decir? No nos creamos todas las noticias que salen a la luz. Como diré después y profundizaré, tenemos que saber que poner en duda y analizar quién está realizando esas afirmaciones, cómo lo está haciendo y con qué propósito lo hace. No podemos decidir nuestra inversión por la primera noticia que nos llegue o rumor que nos llegue a nuestros oídos. Yo recomiendo hacer un seguimiento bastante fuerte a los valores en los que queremos invertir. Tenemos que sacarnos una lista de noticias de los últimos meses y ver qué se ha dicho de esa compañía, cuáles son las perspectivas futuras. Porque, como he dicho, cualquier factor económico de esa empresa va a afectar a su rentabilidad. La bolsa es un mercado volátil, no es estable. Y las acciones, unas son más volátiles que otras. Según nuestro perfil de ahorrador, podemos decidir invertir en una acción renta variable que más o menos no nos va a causar grandes sobresaltos, pero también os garantizo que en Bolsa Española hay acciones que tan pronto están aquí como están aquí y en el mismo día. Eso quiere decir que tiene una volatilidad muy alta y que para ahorradores que quieren iniciarse en la bolsa, yo, si me permitís el consejo, os propongo que huyáis de ese tipo de acciones. Lo que decía, ¿cómo nos podemos informar? Pues para ver las cotizaciones podemos entrar en la página de la bolsa de Madrid, de Barcelona, de Bilbao o de Valencia. Por ejemplo, la de Madrid es bolsademadrid.es. Allí nos irán apareciendo las cotizaciones a tiempo real. Es el mejor sitio para informarnos. Luego, los periódicos económicos, pues sí, son una buena fuente de información. Lo que he dicho, las noticias siempre las tenemos que contrastar, tenemos que actuar de periodistas económicos y ver si lo que nos están diciendo realmente es cierto. También hay portales especializados, como puede ser Invertia o puede ser Finanzas Yahoo. Allí tenemos gráficos de todo tipo, tenemos las cotizaciones históricas, tenemos el histórico de dividendos. Tenemos muchas herramientas que afortunadamente nos permiten realizar un análisis bastante exhaustivo y hacernos una idea muy aproximada de lo que podemos esperar de esa acción. Lo que os decía antes, poner en cuarentena las noticias. Hay que distinguir entre información y opinión. Lo que os decía también,
El IBEX en diciembre llegará a los 13.000 puntos. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Qué quieres? ¿Que invierta en bolsa y me estás alimentando de falsas esperanzas? Pues no, al primer cantamañanas, por decirlo de alguna manera, que me venga prometiendo el oro y el moro, pues no le voy a hacer caso. Voy a realizar mi análisis, voy a ver cómo está la actualidad económica y de mi mente va a salir la decisión de invertir en valores del IBEX 35 o no. No me voy a basar en lo que me diga la expansión ni el 5 días. La fiscalidad es la parte menos atractiva de la bolsa, pero no por ello es demasiado distinta a la que tienen otros productos de ahorro, como pueden ser los depósitos. Tenemos que saber que las ganancias que cosechemos en bolsa tienen que tributar de la misma manera que lo hacen los intereses de los seguros, de los depósitos bancarios, de las letras del tesoro, de fondos de inversión, etcétera. ¿Cómo van a tributar? Si ganamos hasta 6.000 euros, esa cantidad tributará al 21%. Si ganamos entre 6.000 y 24.000 euros, tributarán al 25%. Y si ganamos más de 24.000, cosa que yo veo muy difícil desde mi punto de vista, se pagará una retención del 27%. ¿Qué pasa con los dividendos? ¿Tributan? Sí, pero hay una exención. Es la siguiente. Los 1.500 primeros euros que ganemos en concepto de dividendos están exentos de tributación. ¿Qué tenemos que cumplir para que estén exentos? Tenemos que mantener las acciones en los 2 meses anteriores y en los posteriores del cobro de dividendos. No podemos vender la acción al día siguiente y pretender que nos deduzcan esos 1.500. El organismo que supervisa la bolsa es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene que velar por la transparencia del mercado y hace cumplir unas determinadas normas. Regula la admisión de nuevos valores que posteriormente cotizarán. Todo lo que sale a bolsa anteriormente ha sido analizado por la CNMV. ¿Con acierto? Bueno, pues permitirme que lo dude porque no siempre